las breves de la información. Se le cae la mentira a lo que es Israel y eso es gracias al New York Times, pero vuelve a insistir The Washington Post intentar maquillar lo que es a Israel en el aspecto de crearle una imagen positiva. ¿Qué es lo que establece el New York Times? Establece el modus operandi de los avances de Israel, cómo avanzan en territorios. Por ejemplo, establece cómo el ejército israelí utiliza a palestinos como escudos humanos en Gaza. Aquí es testimonios de soldados israelíes y de personas de Palestina, pues que son detenidas sin ningún cargo, inclusive si son detenidos y tienen cargos, tienen que ir a prisión y tienen que pues ser interrogados, ¿no? Tienen que estar en lo que es el campo de batalla. Pero bueno, ¿qué es lo que establece? Algo interesante el New York Times. Soldados israelíes y ex detenidos palestinos afirman que las tropas han obligado regularmente a los habitantes de Gaza, palestinos, capturados a realizar tareas que ponen en peligro sus vidas, inclusive en los túneles de Hamas. Aquí lo interesante es que son soldados israelíes, las narrativas de soldados israelíes también, donde hablan de este tipo de acciones. Y la segunda es que también dentro de esto de ser escudo humano han ido a los túneles y casualmente los túneles no han encontrado absolutamente nada. El arsenal, el equipo de espionaje, de inteligencia, ese gran arsenal que hacía un grupo muy extremadamente organizado. Es algo interesante como la narrativa de un personaje, Mohamed Schubert, habla que los soldados israelíes lo encontraron escondido con su familia a principios de marzo. Lo detuvieron durante aproximadamente 10 días antes de liberarlo sin cargos, dijo. Después de ese tiempo, Schubert, los soldados lo usaron como escudo humano. Schubert, que entonces tenía 17 años, dijo que lo obligaron a caminar esposado por las ruinas vacías, porque todo está escombros gracias a Israel, de su ciudad natal, Khan Younis, en el sur de Gaza, en busca de explosivos colocados por Hamas para evitar que los soldados lo hicieran estallar, dijo Schubert. Bueno, esta es la narrativa de este personaje que descubrió que este conflicto en Gaza, soldados y agentes de inteligencia israelí han obligado regularmente, es decir, no es solamente un caso, son obligados regularmente a palestinos capturados como Schubert a realizar misiones de reconocimiento que ponían en peligro su vida para evitar poner en riesgo a los soldados israelíes en el campo de batalla. Aquí lo interesante es que han entrado a los túneles y jamás han mostrado pues las grandes pruebas de que mira, se estuvieron organizando, se estuvieron haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque no existe. Y dos, si existieran esto, pues ya estuvieran hecho escombros, porque todo lo está derribando Israel, porque aunque estén los túneles abajo, pues obviamente el impacto hace que los túneles también se vengan abajo. Ante esto, sale el Washington Post, ¿no? The Washington Post. Netanyahu dice a Estados Unidos que Israel atacará objetivos militares iraníes, es decir, sí o sí va a atacar a Irán, no nucleares, es decir, objetivos no nucleares ni petroleros, dice funcionarios. Es algo interesante que se tiene que confiar en la palabra de Israel, que ha estado bombardeando todo lo que se mueva en Palestina, la Franja de Gaza, y también en Líbano, porque esa es la narrativa, ¿no? No, es que son ellos los escudos humanos, ellos utilizan eso, y tenemos que arrasar lo que es las colonias, porque están escondidos ahí, toda esta onda, y ahora se le tiene que confiar. Esta nota periodística, que también es un análisis que hace el de Washington Post, establece que como no hay certeza de Israel tenga éxito en destruir esos objetivos no nucleares, establece que si lo hace Israel, va a haber, van a atacar lugares, territorios nucleares y petroleras, y esto va a causar un gran fuerte incremento de los precios. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que esto va a iniciar la escalada del Medio Oriente, que va a empezar este tipo de agresiones más fuertes en Medio Oriente. Destruyan o no destruyan complejos nucleares o petroleros, va a subir la escalada. Y es algo interesante que esto lo hace The Washington Post. No es la primera vez que The Washington Post pues no hace una crítica más severa en el aspecto o un análisis más severo. Por ejemplo, el Washington Post decía lo siguiente en el aspecto de que allá en Israel documentos incautados revelan la ambición más amplia de Hamas de causar estragos en Israel. Nunca han mostrado esos documentos, pero aquí lo interesante es que según Israel,
encontraron planes de una ola de ataques extremistas mucho más mortífero que del 7 de octubre. Esto ya le hicimos un video, ¿no? Que se suponía que mientras que estaba también los grupos de Hamas, los grupos palestinos, estaban obligando a Irán, según los documentos que encontraron, para que lo ayudaran a lograr su visión de aniquilar al Estado judío, ¿no? De que, no, tenemos que, presionamos a Irán porque tenemos que justificar de eliminar a Israel, según documentos incautados por las fuerzas israelíes en Gaza. Si estos documentos existieran, no, hombre, ya estuviera tapizado, eso estuviera tapizado en las redes sociales y en los medios de comunicación, sellados, membretados, todo esto, no, porque eso se supone que así deben ser los documentos. Pero como no existe, o sea, ¿cómo van a existir estos documentos? Documentos que, vuelvo a insistir, a Israel arrasa con todo y encontraron casualmente documentos hechos de papel. Sí, de papel indestructible ha de ser, pero es algo interesante como Israel, pues no tiene la intención de minimizar los impactos que está provocando. Las breves de la información.